Hola a todos. En esta serie de tutoriales voy a explicar el funcionamiento de Vuforia para crear nuestra primera carpeta de proyecto. Digamos que de lo que se trataría es básicamente de comprender el proceso básico para la creación de un proyecto ligado a Vuforia y ligado obviamente a la plataforma de publicación Android. Este proyecto que están viendo en este momento es el proyecto a partir del cual se hicieron los tutoriales que van a ver posteriormente, es decir, de la creación de la carpeta de proyecto. Y en este caso yo lo muestro ya implementado con el fin de explicar la interfaz de Vuforia. Denomino así interfaz de Vuforia porque pues dentro de sus prestaciones está que nosotros a través del inspector podamos configurar como tal la aplicación que nosotros vayamos a realizar. Primero que todo, aquí van a ver ustedes, tengo dos carpetas propias, es decir, creadas por mí, donde guardo las escenas y donde guardo mis scripts. Y estas carpetas que estoy demarcando acá son las carpetas propias de instalación del paquete de Vuforia. Una vez se instale el paquete completo, van a ver que estas carpetas las crea automáticamente Vuforia. En particular nos va a interesar la carpeta que está en esta ruta: Access, Editor, Vuforia, Image Target, y es donde se guardan. En este caso tenemos un marcador. Aquí tenemos un paquete de marcadores que yo generé previamente en la plataforma de desarrollo de Vuforia y lo he descargado para su uso. Por ahora eso pues será importante para nosotros en nuestra labor. Tenemos ahora, voy a mostrarles aquí, ya he colocado una cámara IR cámara, básicamente es una cámara de realidad aumentada, y para poderla trabajar adecuadamente Vuforia pues tiene esta configuración. Tenemos básicamente un script que se llama comportamiento Vuforia. Es un script que en lo posible, si queremos modificarlo, podemos hacerlo siempre y cuando sepamos que lo que estamos haciendo. Por lo pronto simplemente abrimos el panel de configuración. Por eso les decía interfaz Vuforia, porque realmente funciona a partir de la misma interfaz de Unity. Entonces en esta interfaz Vuforia tenemos nosotros una licencia, un código de licencia que posteriormente lo van a ver, se genera a partir de la plataforma de desarrollo. Es muy fácil de crear. Lo copiamos porque de otra manera no nos dejaría trabajar con la aplicación. La versión de Vuforia, tenemos el modo de acceso a la cámara por defecto. En este caso pues lo dejamos por default, es decir que de acuerdo a cómo esté configurada la aplicación, la cámara en el dispositivo asimismo la va a trabajar. Tenemos, explorando rápidamente, vamos a abrir esto un poco, tenemos acá la cámara, la dirección de la cámara se referiría a que si vamos a usar la cámara frontal o posterior del dispositivo lo usamos por default, es decir, por lo general uno tiene configurado la cámara posterior del dispositivo para tomar fotos en una primera instancia. Otra cosa es que oprimamos el botón de rotación para poder utilizar la cámara frontal. Entonces esto sería por default. Tenemos a configurar esta opción Digital Anywhere, es si vamos a utilizar en un momento dado la opción de realidad virtual, es decir, de la visualización de marcadores o simplemente un escenario creado en realidad virtual, lo que pues en su momento haremos. Y estas son las bases de datos que se crean. Bases de datos se refiere específicamente a marcadores, es decir, imágenes que se van a utilizar como referente de marcador para mostrar a partir de él un objeto en realidad aumentada. Entonces aquí tenemos las propias de Vuforia con las que viene Vuforia de manera predeterminada, estas cuatro que vemos acá, y la que yo he instalado como paquete, que es Scena Device Vuforia. Entonces lo cargo y lo dejo activo. No es lo mismo dejar cargado que dejar activo. Si no hago clic acá, simplemente aun cuando esté cargado la base de datos, esté cargado el marcador,
no me va a permitir trabajar con él. Aquí vemos el fondo del background, el video de background. El video de background se refiere específicamente a lo que nosotros vamos a ver a través de la cámara, y esto es porque voy a quitar aquí el maximizar on play. Esto es porque Unity y Vuforia van a crear un plano en el cual se proyecta, o mejor se inserta a manera de textura, el video que capta la cámara a través de su lente, viéndolo como textura, por supuesto. Aquí vemos la cámara, la webcam, que por defecto puede estar detectando y trabajando la máquina, el computador. En este caso yo estoy utilizando un Mac, pero con el sistema Windows, el sistema operativo Windows instalado. Entonces de manera automática él reconoce la cámara del portátil trabajando. Esta es básicamente la interfaz de Vuforia. Obviamente hay otra serie de características, vuelvo y digo, como les comentaba, a través del inspector B podemos ver una serie de características. En cuanto al image target, que es esta imagen que tenemos acá, tenemos la opción de determinar qué tipo de marcadores, los predefinidos, definidos por el usuario. Los predefinidos son aquellos marcadores que yo descargo y son los que resultan mucho más fáciles de trabajar en una instancia como esta, porque simplemente se van a almacenar dentro de la aplicación, y se sobreentiende que ya el marcador lo tiene el usuario que lo va a trabajar. Obviamente existen estas otras dos opciones, User Definite y Cloud Reco. Esas las veremos posteriormente. La base de datos que vamos a trabajar en específico con este marcador, Sena Device, y el marcador específico que nosotros hemos descargado, que se llama rejilla 1 sub-b. Podemos adicionar otra serie de marcadores, pero generalmente cada image target, como es un marcador individual, utiliza un solo marcador, aunque podría hacer cambios a nivel de programación para utilizar varios marcadores y de acuerdo a una instancia cambiar precisamente esta característica. Una vez nosotros hagamos esta especificación del tipo de image target, él va a cambiar la imagen presente en este material. Entonces es importante tener en cuenta esa opción como tal. Vamos a minimizar esto de acá. Entonces eso es como básica, eso es lo que eventualmente es la configuración de Vuforia dentro de la interfaz básica de una carpeta de proyecto. Cuando nosotros queremos trabajar a partir de interfaz, entonces la particularidad que tiene esta versión de Vuforia en la versión de Unity 2017.1 en adelante es que permitió integrar el plugin de Vuforia a la interfaz de Unity. Se instala casi como un paquete interno, como un plugin interno, y lo muestra en el menú, en la barra de menús Vuforia, y aquí puedo empezar a trabajar con las diferentes opciones que se tienen en Vuforia de marcadores y de configuración. Cada uno de estos elementos ya está preestablecido y simplemente tengo que importarlo. A nivel de interfaz hay ciertas diferencias ya en la presentación de el plugin que se instalaba de manera externa, que se descargaba de Vuforia, es muy diferente al actual en la manera como se presenta y en la manera como se optimizan ciertas cosas. Por ejemplo, Ear Camera está compuesto por dos elementos: un elemento invisible que configura a su jerarquía, que en este caso sería la cámara. Es muy distinto. En este momento esta es la configuración que tenemos nosotros de una cámara básica de Vuforia. Interesante es que con esta configuración se puede empezar a trabajar con diferentes tipos de marcadores. Se puede trabajar la combinación de las opciones que tiene el mismo Vuforia para trabajar con realidad virtual, y básicamente lo que exige es simplemente una cuidadosa configuración de las opciones. Digamos que si yo le doy simplemente play a esta instancia de Vuforia, esta configuración que ya ha sido establecida en Vuforia, pues
tengo en esencia ya una aplicación muy básica para trabajar y que prácticamente nos puede servir. Perdón, ah, aquí tenemos un marcador. Voy a maximizarlo acá. Bien, me había dejado inactivo por accidente el marcador. Entonces, aquí vemos el modelito que se está moviendo, que se hizo anteriormente, muy fácil. Y si hablamos ya de realidad virtual, pues la configuración es también muy sencilla. Obviamente la voy a hacer de una manera un poco peligrosa. Me refiero a que simplemente voy a hacer un llamado a ciertas características que van a ser necesarias. Por ejemplo, yo tengo aquí Vuforia, realidad aumentada, Vuforia la tengo activo y la realidad virtual la tengo activa, pero voy a adicionar una, como ya tenemos el paquete instalado de Vuforia completo, viene ya predeterminado en Unity, entonces el SDK de realidad virtual de Vuforia simplemente lo llamamos, lo instalamos para realizar nuestra primera compila, nuestro primer ejercicio. Obviamente lo que vamos a ver es una condición de la forma como la cámara se presenta, pero no necesariamente significa que podamos ver nosotros, porque se supone que realidad virtual involucraría que lo estemos viendo a partir de unas cámaras precisamente de realidad virtual. Sin embargo, pues aquí vamos a ver dividida nuestra pantallita en dos pedazos. Estos dos fragmentos que estamos viendo nosotros, o estos dos recuadros que estamos viendo nosotros, pues corresponde básicamente a nuestra opción de, de trabajo. Y aquí, bueno, aquí las condiciones de luz me dificultan un poco la visualización. Sin embargo, fíjense, se puede ver perfectamente el modelo. Pero en teoría se supone que esto yo estaría viendo con unas gafas de realidad virtual y serían bajo esta configuración básica que les estoy mostrando, es poner el celular en una cámara, en unos lentes, realmente son gafas en donde los lentes permiten unir las dos imágenes que ustedes están viendo en este momento. Básicamente esta es una configuración básica que combina realidad virtual con realidad aumentada, dando como resultado una primera configuración, una aproximación a lo que es la realidad mixta. Obviamente hay una serie de opciones de configuración que tiene Vuforia y es dependiendo del dispositivo que estemos nosotros utilizando. En este caso pues está la Cardboard genérico de Vuforia y hay una serie de opciones que se pueden empezar a cambiar de acuerdo a ciertos parámetros. Generalmente se referiría a la distancia entre los lentes y el celular y la distancia entre los ejes de los lentes, o sea, entre lente y lente. Es decir, la distancia entre la pantalla y los lentes y la distancia interlente, como estamos mostrando aquí aproximadamente. También está la profundidad de campo, que en cierta forma estaría según el dispositivo y cada uno tiene una configuración diferente y eso se debe manipular. Y básicamente que cuando uno está aprendiendo, que me parece que es la primera experimentación importante a realizar, es a partir de ensayo-error. ¿Por qué digo que ensayo-error? Porque a pesar que uno podría darle valores estándar a cada uno de los dispositivos, en muchas ocasiones va a depender de las características gráficas, de resolución, de calidad, de texturas, la disposición del escenario que se haya dado. Es decir, la cámara, por ejemplo, una, una profundidad, tiene unas características que a manera de lente pues podríamos haberlas cambiado, lo que significa que al cambiarlas tal vez el estándar preestablecido no funcione. Entonces vuelvo y digo, casi uno podría atreverse a decir que teniendo claro esas posibilidades de compatibilidad,
pues desde un principio uno mantiene ciertos estándares para que aquellos estándares de las aplicaciones y de los dispositivos que Vuforia tiene predeterminado pues pueda funcionar. Obviamente se pueden hacer cambios, en la medida de lo posible se podrán hacer cambios, y también va a depender, en el caso de estar utilizando celulares, de las características que tengan estas gafas. Generalmente, y esto lo miramos acá, generalmente las configuraciones predeterminadas están dadas, por ejemplo, para Oculus. Para la Cardboard se refiere, en este caso, se refiere generalmente a los dispositivos y a las configuraciones preestablecidas que tienen algunas marcas ya reconocidas como Google. Entonces Google ya tiene ciertos estándares. De hecho, el SDK interno que maneja Vuforia muy seguramente tendrá algunos componentes del SDK de Google VR. Entonces básicamente lo que estaría utilizando es lo original de Google, aun cuando obviamente cada una de las marcas suele tener sus propios desarrollos. Entonces aquí de lo que se trataría es de buscar la mejor integración de acuerdo al dispositivo, y precisamente por eso el concepto de ensayo-error. Si se utilizan, y eso es lógico, mi mercado puede no tener la opción de comprar gafas costosas de más de 200.000 pesos, así que va a tener que recurrir muy seguramente a gafas de 50.000 pesos, que son gafas genéricas, son simplemente los lentes, una carcasa, posiblemente fueron construidas a partir de un estándar, pero de todos modos habrá que trabajar sobre ellas para que de una manera u otra se pueda dar un resultado óptimo. Entonces, esto es el manejo fundamental de la interfaz de Vuforia. Obviamente miraremos algunos otros aspectos en la medida en la que vayamos trabajando. Como se dieron cuenta, incluso la configuración para realidad mixta no es difícil, es realmente muy sencillo, y se trata más bien de experimentar tanto con dispositivos como con marcadores. Entonces, eso es todo, y por ahora entraremos ya a generar nuestra carpeta de proyecto. Bien, ya hemos hecho una descripción general de la interfaz de Unity. Eh, Ahora hemos trabajado también con algunos elementos básicos, hemos hecho una pequeña aplicación y la hemos compilado. Y aunque es un ejercicio muy básico, de todos modos es una manera de ejemplificar un poco ese proceso de interacción entre los diferentes elementos que forman la interfaz de Unity. A continuación voy a crear una carpeta de proyecto, y es el objeto de esta serie de videos, es mostrar la forma como nosotros podemos hacer la configuración de un proyecto para Vuforia, y obviamente un proyecto para Vuforia que se va a trabajar para plataforma Android, lo que significa que tendremos que hacer unas tareas previas. Entonces en ese sentido voy a mostrarles acá, vamos a generar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto yo lo voy a llamar este primer proyecto que trabajamos se llamaba 1.unity interfaz. Voy a escribir ahora 2unity Vuforia. Voy a dejarlo con esta configuración, le digo crear proyecto, y mientras Unity cierra y vuelve a abrir, esto es normal mientras él se ejecuta ciertos cambios para abrir el nuevo proyecto, voy a mostrarles parte de esta configuración previa que debo yo tener ya lista en mi equipo. En primera instancia, haber descomprimido e instalado en una carpeta, yo lo hice así, en C creé una carpeta que se llama Android, y aquí descomprimí una carpeta que se llama SDK, que son todos los componentes del SDK de Android, y una carpeta que se llama Android NDK, que va a ser necesario en un momento dado. Aparte de eso, se realizó la instalación de Java, específicamente los archivos del JDK, que es la suite de desarrollo de Java, en conjunto, y eso lo hace de manera automática. También instala los archivos para trabajar directamente con las aplicaciones de Java. Entonces, habiendo hecho esta instalación previa,
ya puedo en Unity empezar a hacer configuraciones pertinentes. En primera instancia voy a configurar en Preference la ubicación de las carpetas. Entonces, aun cuando aquí ya está, simplemente digo Browse y busco la carpeta SDK. Tengan en cuenta que no escojo esta, no escojo esta, no escojo estas, perdón, escojo es la carpeta donde están ubicadas directamente todos los archivos y carpetas del SDK, que en este caso se llama SDK. Le voy a dar cancelar, pues porque ya la tengo escogida. Busco aquí el JDK de Java, igual, no esta, no esta, es esta carpeta la que yo selecciono y listo. Aquí ya tengo las rutas establecidas para trabajar con Android y con Java correctamente. Ahora voy a Build Settings, oprimo Android, Switch, esto lo hago desde un principio. Player Settings, voy a cambiar acá el nombre, voy a poner M4GS, voy a poner aquí BF2, simplemente para que me resulte un poco más cómodo la denominación acá. Entonces M4GS y BF2, listo. Configuro para Android 4.4, desactivo, vamos a mirar por acá, ¿dónde está? Desactivo la compatibilidad para Android TV, no tengo compilados esos archivos del SDK, no están en la carpeta que les acabo de mostrar. Dejo activo la opción de Vuforia Augmented Reality. Inmediatamente cuando yo le doy esa opción me genera esta carpeta que se llama recursos, en donde pone en una primera instancia este asset que es la configuración de Vuforia. Entonces, listo, voy a decirle acá salvar escena, voy a crear en Assets una nueva carpeta que se llame escenas y voy a llamar a esta escena nivel 1. Listo. Entonces en Build Settings adiciono esa escena que acabo de montar. Listo. Le voy a salvar proyecto y ya puedo empezar a hacer los cambios. Entonces uno de los cambios ya para organizar este proyecto es que tenemos una cámara principal que es una cámara normal. Vamos a quitarla. Y obviamente aquí nos dice no hay cámaras para renderizar, entonces simplemente le vamos a dar clic aquí, Vuforia y Camera Import. Entonces aquí importamos nuestra cámara de realidad aumentada de Vuforia. Cuando hacemos eso, él inmediatamente inserta la cámara, pero en una primera instancia nos va a decir que tenemos que importar nuestro paquete que anteriormente habíamos bajado de el plugin de Vuforia para Unity. Entonces obviamente primero tenemos que descargar e instalar este paquete y los standard access para que no tengamos inconvenientes en el momento de trabajar con Vuforia en esta versión de Unity que ya viene preinstalado. A partir de la versión 2017.1 vienen preinstalados Vuforia. Aquí ya nosotros vemos todas las carpetas que forman parte de Vuforia. Entonces aquí vemos nuestra cámara IR cámara. Algo interesante, importante a tener en cuenta en este caso, voy a darle play por ahora sin tener absolutamente nada, es que lo que vamos a ver, lo que vamos a visualizar nosotros en primera instancia cuando tenemos una cámara de IR cámara es que vemos nuestra cámara web activa, y la razón por la cual la vemos activa es porque Unity y Vuforia necesitan de la cámara web de la máquina del equipo para poder visualizar
el marcador aun cuando se vaya a compilar para Vuforia, para Android, perdón. Entonces realmente, aun cuando yo tenga aquí trabajando el celular o la tablet de Android los tenga conectados, de todos modos va a necesitar de la cámara de la máquina para poder trabajar. Voy a quitar acá el play y voy a ir a configuración de Vuforia. Entonces vuelvo y voy a devolverme Open Vuforia Configuration, le digo Open, y aquí en Open lo primero que voy a configurar es la aplicación de la licencia de la llave de licencia para la aplicación que yo vaya a desarrollar. Voy a decirle adicionar licencia. Cuando yo le digo adicionar licencia, en este caso es porque lo que debo primero configurar, ya que la primera vez que trabajamos con Vuforia, es no una licencia, administrar las licencias que yo tenga en ya creadas en Vuforia. Si yo ya estoy registrado, simplemente le digo login, y si no lo estoy, le digo registrar. Voy a decirle registrar por ahora, simplemente para mostrarle la manera como debemos ingresar a Vuforia. Entonces, primer nombre, compañía, país de residencia, email address. Yo voy a poner un correo diferente porque mi correo personal ya lo tengo registrado. Aquí voy a poner el usuario, poner el mismo correo, solamente letras y números. Entonces le voy a poner solamente a Cortés 2009, una contraseña, importante combinar mayúsculas, minúsculas y números. Este captcha que toca escribirlo tal cual, aquí es 5. Acepto los términos, estoy de acuerdo con los términos de la licencia de Vuforia Developer y conozco el proceso. Bueno, aquí le damos estos dos clics, crear cuenta. Ahí me va a llegar una cuenta de correo, ¿sí? En donde yo deberé crear, digamos que en la cuenta de correo tendré que acceder para que pues posteriormente yo confirme como tal mi acceso. Entonces aquí voy a mi correo, aquí aún no me ha llegado. Perdón, estoy viendo mi correo personal, perdón. Aquí voy a añadir una cuenta y pues simplemente añado la cuenta de mi cena. Entonces, siguiente, y en teoría debería aparecerme ya precisamente registro. Entonces aquí tenemos nuestros detalles ya de nuestro registro. Aquí le damos clic a este enlace porque es el enlace que nos va a permitir entrar a la plataforma de Vuforia ya registrados, ya habiendo confirmado el registro en Vuforia. Entonces aquí yo lo que puedo hacer es cerrar esta ventana y hago un login desde acá. Entonces yo ya tengo en mi cuenta personal, aquí voy a usar la otra cuenta, la cuenta que acabo de utilizar. Listo. Y login. Esto es necesario y tuvo que haber sido necesario para descargar si fue el caso, descargar el plugin
de Vuforia, aunque con las indicaciones que se dieron anteriormente a través de correo, la idea era que descargaran el plugin de Vuforia desde la página de Unity. Entonces aquí ya tengo diferentes cosas. Tengo básicamente el administrador de licencias y el administrador de marcadores. Vamos a obtener una nueva llave y vamos a llamar a la aplicación o a este marco Sena Vuforia. Bien, aquí tenemos nosotros entonces una licencia que nosotros simplemente le hemos puesto Sena Vuforia, y cuando le damos clic nos aparece este numerito, esta serie de caracteres que es en sí la licencia. Entonces le damos control C, vamos acá y esta licencia la insertamos acá. Si no lo hacemos, la aplicación simplemente no va a funcionar. Entonces aquí ya tenemos esta primera configuración. Ahora vamos a crear desde Vuforia nuestros marcadores. Vamos a darle clic aquí en Target Manager. Vamos a decirle adicionar database. Vamos a ponerle como nombre, por ejemplo, pongámosle Sena Device Vuforia. Crear. Aquí nos creó nuestra base de datos. Simplemente le damos clic y ya estando acá podemos iniciar con la creación de los marcadores. Vamos a adicionar un target que sea una imagen simple. Vamos a buscarla. Yo ya había creado unos marcadores, así que voy a hacer uso de esos marcadores. Son precisamente estos. Voy a ponerlo aquí en vista de imagen. Y aquí tenemos este rejilla B, es este mismo, solamente que este tiene el tamaño de una hoja, que lo van a ver ahorita. Así que el que voy a subir es este rejilla 1B. Abrir. Le voy a dar el tamaño en unidades Unity que va a tener. Entonces, si en Unity nuestro cubo, generalmente un cubo común y silvestre, voy a insertarlo acá, tiene este tamaño, pues nuestro marcador, si le doy 2, va a tener el doble de largo y de ancho. Entonces aquí voy a decirle que tenga 2 unidades. El nombre rejilla, imagen simple, adicionar. Listo. Entonces aquí ya quedó adicionado nuestro marcador y aquí lo podemos ver. Voy a decirle ahora que nos descargue la base de datos. Selecciono la rejilla, le digo descargar. Para el editor de Unity, descarga, y en este caso yo voy a buscar la carpeta de proyecto de Unity, es decir, voy a buscar esta carpeta 2 Unity Vuforia. Aquí voy a guardarlo, pero voy a crear una carpeta que diga aquí marcadores, aunque podría crearlo marcadores paquetes marcadores. Ay, caramba, escribí todo esto al revés. Paquetes marcadores. Listo. Ahí me instala el paquete. Me devuelvo a Unity. Entonces en Unity va a ser necesario instalar ese paquete. ¿Por qué se hizo ese procedimiento? Vuforia crea, primero que todo, crea una llave de licencia para darnos acceso a sus características y darnos de una manera u otra permiso a usar su tecnología para poder hacer aplicaciones de realidad aumentada. Eso en el largo plazo puede llegar a significar, y en efecto en algunos casos así sucede, que esa licencia tenga un costo. Obviamente ese es un ingreso que ellos reciben. Y la base de datos de marcadores en cierta forma es porque es a través de la plataforma de Vuforia que nosotros estamos haciendo el desarrollo de la aplicación, y ellos simplemente generan ese contexto de esa dinámica de interacción con la plataforma de desarrollo. Lo que yo voy a hacer acá es que voy a adicionar
una base, una base de datos. Aquí yo ya la había insertado, de hecho ya la descargué. Sin embargo, si yo le digo adicionar database, él va a abrir de manera automática la plataforma de Vuforia, ingresa, como yo ya tengo abierto la sesión, simplemente le digo Sena Device Vuforia, selecciono el target, le digo descargar, Unity Editor, descarga, y es exactamente lo que acabé de hacer, simplemente que aquí lo hago directamente desde Unity. Voy a reemplazar el archivo, guardar. Entonces si me devuelvo, pues técnicamente aquí ya debería actualizarse Unity. Aquí obviamente ya lo descargué desde acá, pero necesito instalarlo. Entonces le voy a Access, Import Package, Custom, busco mi carpeta, paquetes marcadores, Sena, abrir. No se demora gran cosa. Esta es la estructura arbórea como va a ser la instalación. Le digo todo por si las moscas, importar. Aquí ya me importó los marcadores, que los marcadores van a aparecer justo acá. Entonces tengo Image Target, Sena Device. Aquí tengo mis marcadores, pero los voy a poner desde aquí. Entonces aquí en configuración, adicionar database, fíjense aquí ya está Load Sena Device, le digo que lo cargue y que lo deje activo. Entonces ya habiendo hecho eso, simplemente lo que tengo que hacer ahora es decirle aquí en Game Object, Vuforia, y vamos a crear nuestro primer marcador. Nuestro primer marcador aparece de este tamañito. Voy a correrlo por acá, chiquitico, chiquitico, chiquitico. Dale control Z. Voy a dejar este cubo por un momento invisible, inactivo. Voy a oprimir F. Fíjense, aquí está este marcador, ¿no? Este marcador es predeterminado de Vuforia. Vamos a buscar tipo predefinido, definido por el usuario. No, mentiras, este no, predefinido. Vuforia March Image Sena Device Vuforia. Aquí está nuestra rejilla, ¿sí? Y fíjense, tiene 2 unidades de grande. Ahora sí dejemos activo nuestro cubo. Hasta ahí no ha pasado absolutamente nada. O sea, si yo le doy play a esto, pues realmente no sucede nada. De hecho, así yo muestre el marcador, realmente no va a pasar nada. La razón por la cual ustedes me están viendo así, es decir, como cortado, es porque en Unity el cubo está delante de la cámara. Si yo muevo el cubo, pues el cubo va a cambiar su posición, pero sigue estando de todos modos adelante de la cámara y está apareciendo que no es la idea en una aplicación de realidad aumentada. Entonces lo que voy a hacer a continuación es simplemente utilizar el marcador que había creado, que no va a pasar nada. Fíjense, este es el marcador, pero no pasa absolutamente nada. O sea, debería pasar aparentemente, pero sí y no. ¿Qué es lo que pasa? El cubo desaparece, aparentemente no se puede ver, pero la razón que sucede esto es porque lo que se está moviendo es la cámara. Fíjense que en la vista de escena aparece un rectángulo donde estoy yo, está mi tablet y aparentemente está el cubo que debería aparecer en la escena, ¿sí? Entonces, en realidad esta no es la manera como debería aparecer el cubo, es decir, no es como lo estoy mostrando. Me refiero, fíjense en la vista de juego, esto está bastante extraño, pero no es lo que debería pasar y debería era mostrarse desde un principio. Entonces, esa es como la apariencia que tiene. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta yo cuando estoy utilizando marcadores? Los marcadores son los que van a permitir mostrar un determinado modelo. Entonces yo cojo mi modelo, que es el cubo, lo pongo en la jerarquía debajo de Image Target, y si yo le doy play a esto, voy a maximizar la pantalla. Si yo simplemente pongo y maximizo mi ventana,
aparezco yo sin ningún problema, no me aparece ya el cubo, no tiene por qué aparecer. Y en la medida en la que yo proyecte bien, bueno, en este caso en mi tablet se está moviendo el marcador, pero de todos modos ya está apareciendo como debe aparecer. Entonces fíjense, ya tengo yo visualizado mi cubo como debe ser. Entonces esta es la primera configuración que debemos tener nosotros en nuestra carpeta de proyecto de Vuforia. Es decir, esta es prácticamente el primer ejercicio a realizar, y es lo que nos indicaría que en efecto tenemos bien configurado el SDK de Android, tenemos bien configurado el JDK de Java, y hemos hecho correctamente el switch Android y la configuración de player settings en el inspector para Vuforia. Ya he realizado esta primera configuración. Aquí lo que hemos acabado de hacer es simplemente una configuración para ver el funcionamiento básico de la plataforma de Vuforia desde Unity, y si todo está muy bien configurado, pues debe resultarnos en la visualización a través del marcador de un modelo 3D como el que acabamos de ver. Entonces básicamente esta es la forma básica como nosotros podemos configurar nuestro proyecto, nuestra carpeta de proyecto, y en esencia lo que acabamos de hacer es una primera aplicación con Vuforia. Esto es técnicamente una aplicación de realidad aumentada. Obviamente el marcador puede ser mucho más complejo, puede ser una fotografía, el modelo podría tener animación, y en este sentido pues sería mucho más, ahí resultaría muchísimo más interesante. Y en este caso yo voy a hacer una segunda parte de estas preconfiguraciones, y es mis carpetas. Yo usualmente utilizo el siguiente esquema. Bueno, usemos castellano, mis scripts. Entonces aquí en mis scripts, bueno, aquí resulta un poco raro utilizar mis scripts castellano e inglés. Bueno, vamos a utilizar acá una opción de script, y es simplemente un script que va a poner a rotar el cubo. Y quise añadir el script antes de que Unity lo compilara, o sea, lo adicionara a todo su esquema. Entonces aquí le doy doble clic y pues se tiene que abrir con Visual Studio. Esperemos que no se demore tanto como la primera vez. La primera vez se demoró casi 10 minutos en abrir, y es porque definitivamente Visual Studio es una plataforma bastante compleja. Bien, aquí me voy a devolver y voy a buscar acá, antes de cualquier cosa, yo quiero ponerlo a rotar. Entonces voy a buscar aquí en Unity cómo puedo hacer para que mi, mi cubito pueda rotar. En esencia, rotar significaría que va a rotar en cualquiera de los tres ejes o en los tres ejes, y en este caso a mí lo que me interesa es que rote simplemente en los tres ejes. Entonces aquí por ejemplo rotation, vamos a ver aquí, esto está, vamos a buscar rotation. En este caso rotation es útil cuando yo genero, digamos que aquí rotation está involucrado dentro de la clase transform, pero cuando yo utilizo otra opción que es rotate, puedo hacerlo de manera independiente. Entonces miremos transform rotate, no está solito. Bueno,
poco lento. Transform. Vamos a decirle que sea 0.07. No, en X no. Mentiras. Aquí se nota la carga de... es evidente la carga de memoria que... Bien, en vista que se bloqueó la aplicación del IDE de Microsoft Visual Studio, pues voy a arriesgarme a hacer el script desde aquí. Si todo sale bien, se supone que debería rotar en el eje Y sin ningún problema. Aquí abrí una aplicación que se llama Notepad++, es un editor de texto muy sencillo, y lo abrí de emergencia en realidad. Vamos a ver si funciona. Aquí nos muestra ya me está mostrando lo que en efecto he hecho de cambios en el script. Puse esta instrucción y aparentemente todo está bien. Entonces mi cubo, en el momento en el que se ejecute la aplicación, pues debería aparecer rotando. Vamos a ver si en efecto se da ese cambio que se espera. El cubo en efecto está rotando, realmente sí lo está haciendo. Fíjense que ahí se ven como unas líneas amarillas, eso significa que el cubo está rotando. Y si yo lo pongo acá, pues tal cual aparece rotando sin problema. Lo primero que ustedes vieron es, digámoslo así, que el cubo quietico, ¿sí? Pero aquí ya el cubo se está moviendo de acuerdo al script que yo le puse. Entonces, fíjense que puedo en efecto hacer cambios relativos sin mayor inconveniente, y esos cambios pues me van a permitir simplemente hacer más dinámica la aplicación. Y aquí simplemente lo que hice fue ponerle un script a la aplicación. Importante a tener en cuenta es que yo tengo la opción del gizmo activo, ¿no? Entonces, si yo le doy play nuevamente, ya no aparece el cubo. ¿Sí? Es importante que tengan en cuenta eso. El gizmo en la visión de juego es muy útil para que yo me pueda fijar en cuál es el comportamiento que tiene el modelo, cualquier componente visual que esté puesto en la escena. Pero importante entender que no se va a ver, o sea, ahí lo dejé inactivo el gizmo en la vista de juego y ya pues no hay problema, aquí ya aparece el cubo sin ningún inconveniente. Si quito el marcador ya no se ve el cubo en líneas amarillitas como se estaba viendo hace un rato, y eso se debe simplemente a que pues había dejado activo el gizmo como tal, y por esa razón nosotros lo estábamos viendo. La diferencia entre la situación anterior, cuando no se había puesto el marcador correctamente, el modelo correctamente debajo del marcador, es que como no estaba asignado en la jerarquía del marcador, de todos modos se estaba viendo, y no se estaba viendo de hecho de una manera correcta. Entonces, de todos modos, pues habiendo hecho estos cambios ya se visualiza la aplicación tal cual como debe ser. Entonces, esta es la configuración básica estándar de un proyecto de Vuforia a partir de el recurso más básico, que es simplemente una cámara IR y un
marcador de imagen. Obviamente existen otros tipos de marcadores, existen otra serie de configuraciones más complejas, pero esta es la configuración básica de la carpeta proyecto. Si ha funcionado correctamente, significa simplemente que aplicación la aplicación Vuforia, Unity, todos los SDKs, todos los componentes han sido instalados correctamente.